doy gracias realmente por la obra que Dios está haciendo en el seminario y entre ustedes y por el rector Samuel Masters y Carita, por la visión que ellos tienen juntos de ver la obra de Dios aquí en Argentina y lo que Dios está haciendo con buena doctrina y con el amor de Dios entre nosotros. Y por supuesto también yo creo que el que hace mucho de trabajo es Juan Leighton y Patricia, que ella probablemente está trabajando tanto allá en Córdoba, no puede estar aquí porque alguien tiene que hacer el trabajo. ¿No es cierto? A veces los que tienen que quedar en casa pues son los que hacen el trabajo. Y además de esto pues doy gracias a Dios por Walter y Lucy y los libros que han traído. Gracias. Algo especial de trabajar juntos en todo esto. Y para mí fue una bendición grande de escuchar el pastor Raúl Oliva. Es un predicador, esto sí. Entonces hay tanto para dar gracias y ver la música. Realmente nuestros nietos en nuestra iglesia en Arizona son los que nos dan dirección y ayuda con la música. Y las mismas canciones. ¿Dónde está Matías? Pues, ¿dónde está? ¿Ya se fue? No. Ya está. Gracias. Y Gisela también. Y este hombrecito, Misael, orando por él, que él sea un hombre de Dios. Misael. Entonces, yo creo que hay algo que Dios está haciendo otra vez aquí en Argentina, aquí en Tucumán. Y tanto que debemos dar gracias a Dios. Gracias por su paciencia para con nosotros, Nancy. Y pues nosotros damos gracias a Dios. Yo quiero compartir algo que realmente allá en Córdoba, yo leí esto que me gusta hacer énfasis en esto. De pronto sería bueno que algún mensaje de el rector Samuel puede dar sobre cómo la verdad y el amor van juntos. No podemos entender el amor si no tenemos la verdad. Y tenemos la verdad como una cosa, casi una cosa que puede llegar muy duro sin el amor. Las dos cosas van juntas en Cristo Jesús. Entonces voy a compartir esto, es un poco chistoso y después vamos a orar y entrar en el mensaje de Efesios 4, pero pensar conmigo de este asunto del puente. Este es como algo que leímos allá en Centro Crecer, la iglesia. Dice pues, en una ocasión vi un tipo a punto de tirarse de un puente. Yo le dije, no lo hagas. Y dijo, nadie me quiere. Yo le respondí, Dios te ama. ¿Crees en Dios? Y él dijo, sí. Yo le pregunté, ¿eres cristiano o judío? Cristiano. Yo dije, pues yo también, protestante o católico. Protestante. Yo le dije, yo también. ¿Qué denominación? Él respondió, Bautista. Yo dije, yo también. ¿Bautista del norte o Bautista del sur? Él, Bautista del sur. Yo le exclamé, yo también. ¿Bautista conservador del norte o Bautista liberal del norte? Su respuesta, Bautista conservador del norte. Yo casi grito, yo también. Bautista conservadora del norte, región de los Grandes Lagos, o Bautista conservadora del norte, región oriental. Él dijo, Bautista conservadora del norte, región de los Grandes Lagos. Yo sorprendido. Yo también.
Bautista Conservadora del Norte, región de los Grandes Lagos, concilio de 1879, o Bautista Conservadora del Norte, región de los Grandes Lagos, concilio de 1912. Él respondió, Bautista Conservadora del Norte, región de los Grandes Lagos, concilio de 1912. Yo dije, mátate, hereje, y lo empujé para abajo. Y es chistoso, pero la verdad es que a veces, en lugar de tener el Evangelio y Cristo Jesús como lo que nos da unión y amor, ya hay una diferencia aquí, otra diferencia aquí, algo de la historia. Quizás el abuelito tenía algo con el otro amigo y cosas y así, y realmente nosotros tenemos un mensaje de poder, y las doctrinas de gracia son realmente el Evangelio de Cristo que debemos predicar, y nos da esta unión en Cristo Jesús. Entonces, yo creo, pues, pensando en todo esto, que nadie ha venido para escuchar mi opinión o mis pensamientos. Yo estoy convencido que ustedes han llegado para escuchar la palabra de Dios. Y como dice Pedro, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Entonces, escuchemos. Pues Dios, por medio del apóstol Pablo, el que recibe el apóstol de Jesucristo, recibe a Jesucristo. Así vamos a escuchar ahora Efesios 4. Como dice la palabra de Dios, los primeros 16 versículos. Así voy a leer de una versión contemporánea. Dice, por lo tanto, Efesios 4, yo, prisionero, Pablo está hablando, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos, es decir, por medio de Él, de nosotros, pues hay el cuerpo de Cristo en la tierra. Oremos. Oh Señor, que ahora podemos escuchar tu palabra y que las palabras mías, pues, que no lleguen a los corazones, sino las palabras tuyas. El mensaje de Efesios 4 es un mensaje de Cristo Jesús. Gracias por el apostolado de Pablo, como él escribió estas cartas con la autoridad de Cristo mismo. Ayúdenos, oh Señor, a recibir esta palabra en este momento para nosotros. Gracias, oh Señor, por este privilegio. Nací por este momento de predicar su palabra. Gracias por tu presencia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este pasaje del versículo 1 hasta 16 nos da como 4 puntos importantes. Es como Cristo forma a su iglesia y como Cristo, sí, en una manera especial, regala
a su iglesia los dones necesarios. Los dones necesarios. Entonces tenemos en tercer lugar el asunto que Cristo Jesús capacita a su iglesia. Y también Cristo Jesús crece a su iglesia. Hay estos 4 puntos que vamos a mirar de este pasaje, comenzando con esto de tanta importancia como Cristo forma a su iglesia. Es la iglesia de Cristo, no es la iglesia otra vez de los hombres, pastores o mucho menos el Papa. Es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que pertenecen a la iglesia de Cristo? Pablo les recuerda a los efesios de su llamamiento a ser santos. Luego los anima a vivir según ese llamamiento. El versículo 2. Jesucristo dijo, los de corazón limpio verán a Dios. ¿Quién puede limpiar nuestros corazones? Pues siempre uno trabaja como mecánico, pues tiene así grasa y todo esto en las uñas, y esto sí uno puede lavar. Pero el pecado y nosotros sucios con el pecado, no hay otra manera de lavar esto sino la sangre de Jesucristo. Y los puros de corazón, los que van a ver a Dios, los que pueden, como dice, verán a Dios en el pasaje. Y el salmista le pide a Dios, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y tenemos este asunto que hemos sido llamados por el Espíritu Santo, algo que Dios ha llegado a llamarnos en la familia de Dios. Los que ven a Dios son diferentes del mundo. Se han limpiado de ideas mundanas, como a veces el mundo sí se trata unos con los otros, así en esta forma. Tú me gustas mientras me sirves. Es un amor realmente que debe ser algo de familia. Hay momentos difíciles, entonces sí vamos a mostrar el amor aún más cuando hay momentos difíciles. Como los versículos 2 y 3 nos hablan de la humildad de los hermanos en su unidad del Espíritu de Dios. Y pueden ver también allá, los que pertenecen a la iglesia son amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. El primer capítulo nos habla de esto. Y el segundo capítulo nos habla que esto es por la gracia de Dios. No hay nada en nosotros que merecemos nosotros el amor de Dios. No, Señor. Es por la gracia de Dios. El capítulo 3 nos habla, como el capítulo 2 también, de que somos pueblo de todas las naciones. Y nosotros debemos hacer énfasis en esto. Porque no hay lugar del racismo en la fe cristiana nunca. Somos de diferentes tribus, naciones, lenguajes, pueblos. Esto es una diversidad y a la vez unidad en Cristo Jesús. Es la única institución en todo el mundo que realmente tiene todo el pueblo de todas estas diferentes diversos entidades, así, lenguajes, pueblos, naciones, todo, pues somos uno en Cristo. Algo impresionante realmente. Si Cristo está formando su iglesia de toda raza, lengua, pueblo y nación, todo por pura gracia. Algo bello que no deja campo por el racismo ni espíritu de partido.
somos uno en Cristo. Diferentes niveles sociales, educación, todo, no importa. Uno en Cristo. Sí, aún existe la verdadera iglesia de Cristo, es una maravilla de todas diferentes partes, pero sí hay una iglesia con tanta oposición, persecución, tribulación muy grande, pero hay una iglesia, la iglesia de Cristo. A pesar de todo esto, Él sí tiene su iglesia. Somos pueblo de Dios. Y compartimos la misma fe. El versículo 5 nos habla de esto. No la misma filosofía, ni los mismos detalles en el entendimiento, pero la misma fe. Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo. Todo eso nos da una unión como familia precioso en Cristo. Yo creo que este pasaje tiene mucha importancia para una iglesia de salud, una iglesia realmente que va creciendo. El famoso misionero que escribió la obra excelente sobre Efesios, Juan Mackay, él también escribió este libro, El otro Cristo español. Es un libro de mucho valor para entender Latinoamérica. Él escribió, no hay pasaje de la Biblia más decisivo que este por el bienestar y la misión de la iglesia cristiana hoy. Somos cristianos perdonados. Debemos vivir con humildad siempre. Cuando estamos hablando con otros, debemos recordar que Dios ha tocado nuestros labios. Nos ha perdonado a nosotros a grandes pecados. No que somos mejores que ellos, sino que Cristo sí es nuestra justicia. En segundo lugar, veo de este pasaje, Cristo sí regala a su iglesia dones. Los versículos 7 a 11, así la palabra de Dios nos habla en esta forma. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, a los bajos lugares de la tierra. Y Él que descendió es Él mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora, bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Cristo sí regala a su iglesia la ascensión de Cristo, que significa que Él es el Rey. Él sí triunfó sobre Satanás y todo lo malo. Sí, como dice el Salmo 68, el versículo 18, cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aun de los rebeldes, para establecer su morada. Y siglos después, el apóstol Pedro en su sermón del día de Pentecostés proclamó que Jesucristo, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen.
Cristo es Señor. Ahora reina. Él está a la diestra de Dios, victorioso sobre Satanás. Y hay algo precioso en esto. Cristo es la cabeza de su iglesia. Ahora, no es un hombre, ni grupo de eruditos, ningún concilio, ni aun ancianos o pastores. Realmente es Cristo la cabeza de su cuerpo, su iglesia. Y es Cristo que regala a su iglesia dones. Y importante esto, hay una sola cabeza, Cristo el Rey. Como dice el que descendió a este mundo inferior, sí, a las partes más bajas de la tierra, ascendió a las alturas. Es el Rey eterno. Buenas noticias. Él reina. Ahora, dones, pues hay listas de dones en Corintios, hay listas de dones en Romanos, pero aquí habla de hombres, como los apóstoles eran donados, o es decir, como regalos que llegaron a la iglesia con los profetas del Nuevo Testamento para escribir el Nuevo Testamento y darnos así la claridad de entender que ya todo el Antiguo Testamento cumplió en Cristo Jesús y tenemos todo esto escrito aquí en la palabra de Dios. Y hay el asunto de evangelistas que van, yo creo que aún hoy día, hablando de Cristo. Y tenemos este don que ahora está dándonos la palabra de Dios en la predicación como predicadores, pastores, maestros. Son dones de Cristo Jesús para su iglesia, para enseñarles la palabra de Dios. Ustedes pueden escuchar la palabra de Dios por medio del pastor. Esto sí es tan importante. La iglesia reconoce este don. No es algo que los hombres lleguen a ser llamados. No deben existir pastores autoproclamados. La iglesia reconoce el llamado de Dios sobre la persona para un ministerio en la iglesia de pastorear y enseñar las ovejas. ¿Tienes un pastor? Es un privilegio. Si hay pastores en su iglesia, oren por ellos. Son dones de Cristo para su iglesia. Especial que Dios regala a estos dones para su vida. Y aún los pastores necesitan pastores. Cada uno de nosotros tenemos que tener esta ayuda, responsabilidad, esta relación que alguien sí está ministrando a nosotros con la palabra de Dios. Tengo una palabra sobre este asunto del famoso Juan Calvino. Y él, pues puedo decir, no pica palabras cuando dice, los que descuiden ese medio de la iglesia son locos. Esperen llegar a ser maduros en Cristo, como es el caso con los fanáticos quienes fingen tener revelaciones secretas del Espíritu. Imaginen que no necesitan la iglesia y los pastores con la palabra de Dios enseñada del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. ¿Tienes el gozo de tener un pastor? Pastores en su vida es algo precioso. Tercero, este pasaje nos enseña algo muy importante. Quizás es algo que debemos aprender muy bien esta mañana, que no solamente que Cristo forma su iglesia y también que Él regala a su iglesia estos dones, pero también con estos dones, estos hombres, los pastores, maestros, Cristo capacita a su iglesia, prepara a su iglesia
Entonces, Cristo capacita su iglesia para cumplir con su gran plan. El versículo 12 tiene este asunto en la palabra de Dios. Dice el versículo 12, a ver si la luz me... aquí está. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es un proceso. Todos nosotros, si estamos en Cristo, pues tenemos parte en esto. Y los pastores tienen la responsabilidad de, sí, prepararnos para obras en la iglesia, para servicio, para hacer el ministerio en la iglesia y hasta llevar el evangelio a todo el mundo. Nosotros en diferentes campos y puestos que tenemos en la fábrica, en el barrio donde uno vive o en la comunidad donde uno vive. Entonces tenemos esto tan importante. Había equipados o podemos decir que el caso del apóstol Pablo, él servía como mentor para muchos. Notar el caso de la coma fatal. Hay algunos que han tomado esto y han puesto así una coma, entonces ellos van interpretando este versículo 12 en esta forma, que los pastores maestros equipan a los santos, coma, hacen el ministerio, coma, y edifican al cuerpo. Quizás unas versiones antiguas pues tenía esto, y esto resulta que el pastor maestro hace todo. Él es el que va preparando y haciendo el ministerio y haciendo todo esto de edificar la iglesia. Es el pastor, los pastores. Pero realmente tenemos algo muy distinto sin poner esta coma. Tenemos el asunto que realmente esta obra del ministerio no es solo para los pastores, es para todo el cuerpo de Cristo. Todos de ustedes tienen parte en declarar Cristo a la comunidad, al mundo. Todos ustedes, si están en Cristo, tienen esta oportunidad, esta obra tan bella de servir a Cristo. Todos. Y así entendemos que los pastores deben equipar a los santos a hacer el ministerio, edificar al cuerpo. Realmente es una obra de tanta importancia. Como dice Pedro, como él concluye con esta enseñanza, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera carta de Pedro 4:10. El pastor maestro tiene el gozo de preparar el pueblo de Dios para hacer buenas obras, para hacer obras de diaconía, para hacer obras de servicio, oportunidades. Por ejemplo, los pastores, los maestros, tienen que enseñarnos cómo debemos ser cristianos como médicos, enfermeras, cómo es que uno debe ser un cristiano en una fábrica y un negociante,
Y a veces nosotros como pastores hemos trabajado como enseñar al pueblo a hacer el trabajo nuestro, como predicar la palabra, como hacer esto y enseñar una clase, como leer la Biblia y tantas cosas. Pero hay también esta tarea tan importante de preparar, capacitar el pueblo de Dios para ser una madre en la casa, un padre, para ser así obrero en una fábrica, para trabajar así como cristiano con integridad, así en la comunidad, de pronto aún ser político. ¿Quién sabe si uno puede ser cristiano y ser político en nuestro ambiente, no? Pero sí, tenemos que hacer esta obra de preparar el pueblo de Dios para entrar con el Evangelio en todas las áreas. Entonces, algo importante, ser padres de familia y cómo deben servir al Señor. No solamente en la iglesia los domingos, sino todos los días, aún en su trabajo diario. Sí, en todos los campos los cristianos tienen que aprender a trabajar y vivir con la integridad y honestidad, con buena ética de trabajo para la gloria del reino de Dios. Esto sí es la manera de evangelizar. Lleguen a su trabajo mañana y ya es la luz allá en este trabajo. Ya es la carta de Cristo en este trabajo. Ya en el hospital está trabajando y ya ellos saben, hay algo diferente. Esta persona es diferente. Rápidamente decirles que había algo curioso con nuestro hijo Jonathan. Él, como es abogado, había pues alguien que iba por estos abogados charlando con ellos cómo es su desafío para este año. ¿Qué es la cosa que quiere más que cualquier otra cosa en su vida? Y cada uno iba a sus oficinas. Este hombre pues tenía esta tarea de ir a todos estos abogados diferentes y preguntarles cómo es. Y llegó a la oficina de nuestro hijo y él realmente no tenía tiempo, tenía mucho trabajo encima y él dijo, mire, ¿cuál es su deseo más grande? Este fue como sorpresa para este hombre. Entonces él dijo, pues comprar un, ¿cómo se llama? BMW. Es uno de los carros de lujo y comprar el carro de más lujo que uno realmente puede comprar es algo magnífico. Esto sí, tengo este gran deseo. Él, en 3 meses, más adelante, llegó a la oficina de nuestro hijo, dijo, ya tengo este carro, ya. Y como 6, 7 meses más tarde, él llegó con lágrimas, contando que el carro fue robado, pero ahora fue encontrado. ¿Por qué tiene lágrimas? Yo ni quiero ver este carro más, porque cuando robaron este carro, mi hijo estaba a mi lado y ellos iban a llevar a mi hijo también, pero con lágrimas, pidiéndoles, no lo lleve, lleva a mi hijo. Mi hijo está conmigo ahora. Y el carro, yo ni quiero verlo más, porque este carro traía atención a la persona y me robaron. Las cosas de este mundo pasan. Y nosotros sí tenemos algo que no pasa. Y debemos nosotros hablar con el pueblo en el hotel. Hay hombre allá. Él no sabe por qué no tiene satisfacción en esta vida. Él no sabe. Y a contarle que lo que necesitas es Cristo. Esto sí es la evangelización. No es un evento tan grande que toda la ciudad llega. Es todos ustedes hablando de lo que da satisfacción, sí, perdón de sus pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Hay un punto más.
muy breve. Gracias por su paciencia para con nosotros. El punto 4. Cristo crece a su iglesia. El versículo 14 dice así, o realmente sí. Entonces ya no seremos inmaduros, Pablo dice, como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué bello esto. En madurez y estabilidad, en crecer a la imagen de nuestro Señor, en todas las partes poniendo su parte, todos ustedes en Cristo hay que tener parte, funcionar en el cuerpo de Cristo, en amor. Hay una cita que me ha impresionado a través de los más de 40 años de un holandés, un misionero realmente. Él dice, todo trabajo, no importa su costo, ni tan bien organizado sea, que no esté arraigado en una iglesia con el secreto del amor mutuo, es a lo largo sin poder. Evangelizar, la fuente de esto, la iglesia de Cristo. Una familia de amor, algo con el mensaje de Cristo. Esto sí es la evangelización preciosa en el mundo entero. Y yo pues con el asunto de entender que sí, juntos somos la gran obra maestra de Dios, poema, obra maestra, somos hechura suya. Lo que Dios ha hecho es una obra bellísima. No hay obra más gloriosa en todo el mundo que la iglesia de Cristo. Es más bello que las montañas bajando de Cachi. Es más bello que el Gran Cañón de Arizona. La iglesia de Cristo es como si la novia de Cristo, brillante para la gloria de Dios. Así es la fuente de evangelizar los pueblos, las grandes ciudades como México de 25 millones. Sí, Señor, es la iglesia de Cristo. Formados, donados, equipados, creciendo, es la poema de Dios mismo. ¿Eres parte de tu propia obra maestra o es la obra de Dios? ¿Está haciendo por su propia cuenta o está funcionando en la iglesia de Cristo para la gloria y para edificar la iglesia de Cristo? Haz tu música en armonía con la iglesia para hacer un sonido agradable a Cristo. No es cantar así una voz diferente que los demás, es como familia cantando, trabajando juntos. Emplea tus habilidades para edificar con los hermanos de Cristo Jesús.
Oremos. Oh Señor, es tan grato estar como parte de tu pueblo, estar aquí con la iglesia tuya. Oh Señor, orando por las iglesias, que sean iglesias para mostrar la gloria, las buenas nuevas de Cristo Jesús, la encarnación de la palabra tuya, oh Señor, en este mundo. Perdónanos, oh Señor, nuestros pecados, y que nosotros sí, con este gozo, como hemos visto en la cara de nuestro amigo Juan, que nosotros sí podemos tener sonrisas siempre, porque Cristo Jesús nos ama y nos ha perdonado, y nos ha dado dones en esta iglesia y en toda tu iglesia, oh Señor. Y así es nuestro gran deseo de crecer en Cristo Jesús para anunciar el Evangelio a todos. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.